Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos latinos de cada rincón del mundo. Hoy estamos por otra plataforma, nuestro canal de YouTube, y hoy tenemos unas súper invitadas y también que son parte de Latinos Unidos en Canadá, la doctora Marcela Bello y la doctora Nadia del Mar. Ellas son psicólogas y nos vienen con un tema súper interesante. ¿Cuál es el tema, doctora Marcela? Bueno, buenas noches a todos, pues en el horario en el que estamos, pero pues igual lo vamos a estar transmitiendo, entonces puede que estemos en otra intensidad horaria, pero bienvenidos pues a todos a este espacio que estamos abriendo desde esta plataforma que con una temática bien interesante que se viene trabajando desde Latinos Unidos en Canadá y desde nosotras, pues como también profesionales desde el área de la psicología, apoyando como todo este proceso de latinos frente al proceso que tienen los migrantes en la adaptación a su país donde se desplazan para buscar nuevos horizontes. Pero en este día de hoy, como lo vemos acá en pantalla, vamos a abordar un tema bien interesante y es enfrentar los desafíos emocionales de la migración en familia, ¿cierto? Que es un tema que es bien interesante, donde hemos realizado estos espacios en unos lugares mucho más privados desde Latinos Unidos en Canadá, pero que hicimos que todos los conocimientos que se vienen desarrollando y las experiencias que hemos tenido desde el trabajo individual, desde la experiencia también con Zule, con el acompañamiento de los migrantes, lo podamos transmitir y dejar acá en la plataforma para que muchas personas puedan llegar a ellos. ¿Sí? Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Bello, psicóloga especialista en psicología clínica y salud mental. He creado un espacio desde las redes sociales que lo denominé Sana a tu ritmo, ¿cierto? Un espacio psicológico donde invitamos a las personas a que vean la psicología mucho más cerca de ellos y en especial que lo veamos como un proceso de transformación, no lo que todo el mundo debería hacer, sino respondiendo a esas lógicas internas. Entonces hoy estamos, pues nosotras tres que hemos sido como las que ha venido gestando mucho este espaciecito que lo disfrutamos bastante y bueno, señora Nadia. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Nadia del Mar, soy psicóloga especialista en neuropsicopedagogía, ya con muchos años de experiencia y pues acompañando en este proceso a Latinos Unidos en Canadá para poder apoyarlos con diferentes temáticas. Ya venimos trabajando con la doctora Marcela, como ella bien lo dice, hace mucho tiempo en unos espacios que realmente estamos buscando es que ustedes en su proceso de migración tengan cada día más herramientas para manejar los grandes desafíos a los cuales ustedes se enfrentan en el día a día, ¿cierto? Sabemos que todo esto les va generando cada día más carga y pues la idea realmente es que ustedes encuentren acá un apoyo desde el área de la psicología para poder afrontar todos estos temas de manera adecuada. Entonces, estamos acá a disposición de ustedes. Bueno, sí. Gracias y bienvenidas. Esto queda grabado, chicos, así que por favor comparten los que las doctoras son nice. Las doctoras vienen con un tema súper interesante y productivo, porque eso es lo que informa siempre Latinos. Y sorry que estemos un poquito nerviosas porque es nuestro primero live por este canal en YouTube, así que nos van a disculpar, ¿ok? Sorry. Somos seres humanos y también cometemos por ahí estos errores. Y siempre pasa estas cositas, ¿no? Doctora Marcela, no, doctora Nadia en los live. Y que este formato nos ha gustado mucho porque lo podemos dejar en la plataforma, las personas pueden comentar, importante que nos dejen preguntas, que nos dejen observaciones, porque es un espacio que crece, no solamente crecemos nosotras como profesionales, sino que también crece el espacio con todos los comentarios, las preguntas, las experiencias que cada persona que lo vea pueda tener. Entonces, que nos sigan, ¿cierto? Que se suscriban al canal y que nos acompañen en estos espacios que vamos a tener todos los jueves. Así es, doctoras. Bueno, cuando ustedes digan, más que todo, déjenle por favor sus redes sociales para que las sigan. Sí.
Vamos también a dejarlos, Zule, con la descripción de cuando, pues, de este Like. en vivo, ¿sí? Vamos a dejar pues como la descripción de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y pues desde el canal de YouTube en Instagram como Marcela Bello Pareja, en Sana Tu Ritmo y así también en TikTok. Y en YouTube me pueden encontrar como Marcela Bello, ¿cierto? Nadia. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, también en YouTube, eh, con la misma descripción que tengo siempre en todos lados, psico.nadia del mar. Y ahí me encuentra como Latinos Unidos en Canadá y también síganos en nuestro canal de Rincón de las Historietas. Gracias, doctora Marcela. Empezamos. Gracias, Sí, doctora. claro que sí. Entonces, bueno, hoy vamos a arrancar con un tema de gran relevancia para millones de personas alrededor del mundo, los desafíos emocionales que enfrentan las familias durante el proceso de migración. La migración, si bien puede ser una oportunidad pues, para mejorar la vida y alcanzar nuevos sueños, también presenta pues como una serie de obstáculos que pueden afectar profundamente el bienestar emocional de las familias. Hoy vamos a hablar como de ciertas cosas que es bien interesantes que las puntualicemos porque hace parte normal del proceso, ¿cierto? Todos lo vivimos distinto, pero hace parte de él. Entonces, en este espacio, pues nos vamos a enfocar un poco en brindar ese apoyo emocional a esas personas que están viviendo el proceso migratorio, que podamos explorar un poco más esas diferentes etapas de la migración y cómo esto puede afectar esos estados emocionales, ¿cierto? Es importante que lo podamos entender esos desafíos comunes que enfrentan las familias migrantes, como la pérdida, el duelo, la incertidumbre, el estrés, la discriminación y las dificultades para adaptarse y cómo puede afectar de una u otra manera la salud mental. Sin embargo, no todo es oscuridad en este viaje, ¿cierto? Pues entonces estamos hablando de un montón de cosas, que todo es difícil, que todo de pronto nos va a hacer sentir confrontados frente a nuestra propia realidad, sino que también miraremos algunas estrategias que nos pueden ayudar como familias migrantes a sobrellevar estos desafíos y a construir resiliencia, ¿cierto? Retomar la importancia del apoyo social, el acceso a los servicios de salud mental y la conexión que como cultura de origen tenemos, ¿cierto? Y que no podemos perder, y el aprendizaje de este nuevo idioma y los desafíos que nos da este cambio son muy positivos para fortalecer nuestras estrategias de afrontamiento un poco más sanas, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos, ¿cierto? Dentro de esto. Eh, También pues quería, como hemos visto en los grupos y de pronto dentro del trabajo terapéutico, que es necesario también recordar que cada familia es única y que no existe una solución única, ¿cierto? El objetivo es brindar una información, nosotros estamos acá para conversarlo, igual me parece interesante e importante escuchar esas experiencias de vida que pues puedan estar en estos comentarios y recursos que puedan ayudar a estas familias de migrantes a navegar por este complejo proceso para fortalecer y para aumentar la esperanza en el cumplimiento de esas metas, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Eh, entonces, bueno, señorita Nadia. Bueno, cuando hablamos precisamente de la migración en familia, como bien lo decía la doctora Marcela, no solamente tiene que ver con el hecho de cambiarnos de residencia, sino que es todos los desafíos a los cuales se empiezan a enfrentar las personas, ¿cierto? Es todo ese cambio frente al tema cultural, frente al tema de entornos, frente al tema de amigos, conocidos, que involucra a todo un número de personas, ¿cierto? Es muy importante empezar a aclarar que muchas veces el migrante decide irse solo, ¿cierto? Pero también hay en muchas ocasiones que decide, vámonos todos y encaminemos este camino juntos. Y tal vez eso empieza a generar muchas más complejidades, porque si ya para mí es muy difícil
acarrear con la emocionalidad también de las personas que me van a acompañar se vuelve cada día también una carga, ¿cierto? Que a veces no sabemos cómo manejarlo. Como dice Marcela, pues la idea no es que el día de hoy eso se nos vuelva como un mundo y como oscuridad, sino que encontremos herramientas el día de hoy que nos permitan afrontar esos caminos de manera adecuada y no sintamos esto como una angustia, como algo sin salida que no sabemos cómo manejar, sino que precisamente entendamos que todas las personas que empiezan a migrar, no solamente estoy sintiendo yo esa carga, sino que esas personitas que me acompañan, mis hijos, mi mamá, mi esposa, mi papá, también están sintiendo conmigo todo ese sinsabor del tema de la migración, ¿cierto? Entonces es importante empezar a entenderlo, que todos nos estamos enfrentando a ese desafío. Así es, doctoras. Es muy fuerte cuando uno sale de su país, ¿no? Es muy tedioso, las emociones más que todo, y esa es la ilusión que teníamos en Latino, de tener dos profesionales, psicólogas, trabajando con nosotros de la mano, y realmente que Dios es grande, se logró, se hizo, y estas maravillosas profesionales nos acompañan y están trabajando de la mano de Latinos. Ya, solamente agradecida con ustedes, mi gratitud y también a Dios, ¿no? Así Apoyar es. a las personas que realmente necesitan. Señores, déjense ayudar que migran, déjense ayudar. Sí, Latinos tiene una comunidad de 12 grupos, cada grupo tiene su temática, pero también tiene sus reglas y hay que respetarlas, ¿no? Las dejo Así es. continuar, doctoras. Gracias. Bueno, les trajimos el día de hoy una historia de alguien que vivió la migración, ¿cierto? Y que nos prestó su relato, porque en ese relato esa persona empezó a encontrar muchas preguntas en medio de ese proceso de migración. Entonces dice, permítame compartirles una experiencia personal para ilustrar este punto. Hace algunos años, mi familia y yo decidimos migrar a otro país en busca de nuevas oportunidades. Fue una decisión emocionante, pero también aterradora. De repente nos encontramos enfrentando una serie de desafíos emocionales que no habíamos anticipado. Uno de los desafíos más significativos fue la sensación de pérdida y nostalgia. Dejar nuestro hogar significaba dejar atrás no solo lugares físicos, sino también recuerdos preciosos y momentos compartidos con seres queridos. La nostalgia por lo que dejamos atrás a menudo se mezclaba con la emoción de lo nuevo, creando una montaña rusa emocional difícil de manejar. Además, la migración también nos enfrentó a la incertidumbre y el estrés. ¿Cómo serían nuestras vidas en el nuevo país? ¿Encontraríamos trabajo fácilmente? ¿Nos adaptaríamos a la cultura y al estilo de vida? Esto realmente es tomado de alguien que quiso compartir con ustedes como ese relato de lo que esa persona empezó a vivir, y creo que no es ajeno a lo que sienten muchas personas que migran, ¿cierto? El tema de la incertidumbre, de la nostalgia, es realmente que por eso lo nombramos con el título Lo emocional de la migración familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es realmente la mezcla de un sinnúmero de emociones, desde la felicidad, la nostalgia, el miedo, la tristeza, la ansiedad, una cantidad de emociones que empiezan a tener una mezcla y que, como esa persona lo describe claramente, empieza a ser una montaña rusa, que yo no me sé cómo enfrentar a todo eso, y empieza todo este tipo de preguntas que empiezan a volverse pensamientos muy invasivos. Y que dentro de esto pienso que este relato es bien interesante, bien importante, porque nos está hablando de muchos asuntos que hemos nombrado con mayor profundidad en otros espacios y que posiblemente los podamos abrir desde acá. Y es todos esos desafíos que se evidencian ahí, que se van a empezar se van a empezar a abordar, se van a empezar a vivir, ¿sí? Y es la pérdida, ¿cierto? La pérdida y el duelo frente a dejar ese país. Las familias pues que migran pueden experimentar esa profunda sensación de que
ya no son lo que eran, ya no van a ser lo que eran, ni van a tener el reconocimiento de alguien, ni su familia, o sea, van a estar totalmente desamparados y separados de sus seres queridos, de su hogar y de su cultura. Entonces hablamos de unas sensaciones, de unas sensaciones y unos sentimientos arraigados a esa pérdida. Y cuando hablamos de pérdida, ¿cierto? No, y hablamos también de lo que lleva una pérdida, que es enfrentarnos a unos duelos. No todos los duelos son relacionados a la muerte, ¿cierto? Estoy enfrentando el duelo porque se murió un ser querido, sino a las diferentes pérdidas que nosotros podemos tener, desde una pérdida económica, desde la pérdida de un trabajo, desde la pérdida de mi país, ¿cierto? Así sea que se haya tomado una decisión consciente frente a esto, pero igual esto va a generar en esa transición unos sentimientos que están ligados a sentir que ya no es lo mismo, ¿cierto? Lo que genera también esto que tú ves ahí, que en medio del discurso de este paciente, es la incertidumbre y lo que implica para la familia entender que, o sea, esa incertidumbre frente a ese nuevo entorno, frente a ese nuevo idioma y frente a esa nueva cultura. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a asumir? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Sí? Entonces, esta incertidumbre genera estrés, porque a veces se generan muchas expectativas frente a lo que yo soy y lo que creo que debe de ser. Entonces van a ser situaciones que van a tener que pensarse de otra manera, y que solamente en la vivencia y en lo cotidiano y en la experiencia se van a poder mirar de una forma un poco más compasiva y más humanizada en lo que yo tengo para dar, lo que yo tengo dentro de mis recursos psicológicos para todo este proceso. Las dificultades para adaptar, ¿no es cierto? A veces lo pensamos y hemos sido personas que de pronto cambian fácil de trabajo y nos cuesta entender, ¿cierto? Lo que un trabajo nos está pidiendo, de que podamos desarrollar ciertos recursos para poder incorporarnos a esta labor. Y cuando vivimos esto frente a lo laboral, pero cuando vivimos el proceso migratorio, eso que vivíamos en esos espacios, no, entonces yo ya no quiero este trabajo, me cambio. Ah, no, esto no me gustó, me cambio, ¿cierto? Pero cuando nos enfrentamos a una migración y al vivir en un nuevo país, no puedo hacer esas experiencias, no fui capaz, no funcionó este lugar, no era para mí, me voy, ¿cierto? Porque a veces están los recursos económicos, porque hay muchas expectativas frente al grupo externo, frente a mi familia, frente a amigos, frente a mí mismo, ¿cierto? Frente a lo que yo quería. Entonces, implica que de una u otra forma me quede ahí, ¿sí? Y también cuando se están viviendo todas estas cosas, pues se aumenta mucho el riesgo, ¿sí? De afectarnos a nivel personal, y esto nos genera ansiedad, depresión, ¿cierto? O algunas dificultades para asimilar nuevos caminos en este proceso. Entonces vemos que hay muchos asuntos que realmente se vuelven un desafío, ¿sí? Se vuelven unos retos que no van a ser tan sencillos de vivir si no los tomamos con calma y lo vivimos como debe ser, como un proceso. Hay que verlo como un proceso de algo positivo, ¿no es cierto? Aunque es mi frase siempre es, ¿no? Es difícil llegar, pero es más difícil mantenerse, señores, pero sí se puede, con fe. Así es precisamente lo que vemos, ¿cierto? Y es la importancia de que esto no se nos vuelva solamente la angustia, la ansiedad, la tristeza, sino que lo podamos ver como que este desafío nos va a abrir grandes puertas, grandes caminos para crecer juntos en familia. O sea, que empecemos a entender que desde el niño que está viajando conmigo hasta el adulto mayor que está viajando conmigo, todos vamos a empezar a crecer en este camino, que va a ser difícil, que no va a ser la maravilla, lo que estábamos pensando de pronto cuando arrancamos, y que en la historia se decía, o sea, era algo para lo que no se habían preparado y empiezan a enfrentarse a todo eso, ¿cierto? Pero realmente es algo que los va a fortalecer,
que si salen juntos como familia, va a fortalecer mucho esos lazos familiares, se van a obligar a salir de la zona de confort, que eso es algo importante. Cuando estamos en nuestro país de origen, estamos en una zona de confort, estamos aburridos, hartos, cansados, no nos gusta, pero seguimos ahí en la zona de confort y eso hace que no nos movilicemos, ¿cierto? Entonces, salir de esa zona de confort, inclusive para lugares que podemos decir pueden ser mejores para nosotros, nos cuesta, pero es empezar a ver que realmente este proceso de adaptación nos puede dejar cosas muy buenas, ¿cierto? Como familia, podemos ser resilientes, podemos trabajar en el crecimiento personal y familiar, y eso es la parte más importante de la migración familiar. Y que todo aquí, como de pronto lo nombrábamos un poco al principio, depende de los recursos psicológicos construidos a nivel individual y como familia, ¿cierto? Por eso los procesos a nivel familiar van a ser tan distintos, como familias que han logrado articularse, integrarse, ¿cierto? A establecer canales de comunicación sanos. Si hay estas familias que logran hacer eso, van a ser familias mucho más resilientes para enfrentar todos los cambios que implica el proceso migratorio. Pero si encontramos familias con algunos fallos, ¿cierto? Este proceso va a ser un poco más difícil porque no nos hablamos, porque no contamos con el otro, porque pensamos de manera individual, ¿sí? Y realmente el trabajo en familia es que podamos como equipo, ¿cierto? Trabajar en pro de un bien común, ¿cierto? Entonces, si bien puede representar una oportunidad para alcanzar esos sueños y mejorar esa calidad de vida como familia, ¿cierto? También va a desencadenar retos para que la familia logre consolidar mucho más esos vínculos familiares, ¿sí? Y trabajar profundamente en el bienestar emocional de cada uno de los miembros y como grupo familiar, ¿sí? Doctora, algo que yo siempre digo es, la familia también es una empresa. ¿No? Sí. También hay que verlo así, la familia también es una empresa. Nosotros también tenemos la dinámica, o sea, yo como empresaria de 20 años digo la dinámica, también mi familia es mi empresa, ¿no? Claro, es una empresa más privada, pero siempre ahí cuidando ese núcleo, ¿no? Pero no estás muy lejos, Zulema, de lo que es. Inclusive cuando uno le hace psicoeducación a los padres, uno les nombra, usted es el jefe y ellos son las personas que le están colaborando. ¿Cómo usted quiere incentivar muchas cosas dentro de ellos? O sea, realmente el tema de la empresa, y a veces cuando uno lo nombra como un espacio laboral, los papás dicen, yo no había pensado eso así. O sea, realmente se vuelve algo como más consciente cuando empezamos a verlo como una empresa. También tenemos que ver que a veces cuando hacemos esas empresas hacemos malos negocios y de pronto nos vinculamos y hacemos sociedad con quienes no debemos, y es importante aprender a perder dentro de esos procesos de sociedad, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, no está muy lejos de pronto lo que nombras como una empresa. Mi empresa familiar. Sí. Sorry, doctoras, continúen. Yo siempre cuando no de metiche. No, pero es súper bien porque es un aporte súper necesario. Porque hay asuntos que a veces romantizamos demasiado, ¿cierto? Y al romantizar demasiado dejamos de ver una realidad que también nos implica la supervivencia, que también nos implica el generar acuerdos. No es que porque somos familia también tenemos que aguantarlo todo. No, miremos qué tan funcional es este grupo familiar para caminar juntos, porque si cada uno va por su lado, esta empresa no va a funcionar, ¿sí? Entonces es una realidad y eso que nombras, Zule, es muy cierto porque es difícil y no todas las personas están pensadas para ser familia, ¿sí? Y más en el contexto en que estamos actualmente, más en el contexto actual. Bueno, yo le llamo madurez emocional, a veces todos no tienen, ¿no? Pero siempre yo digo que la familia la lleva la mujer, ¿no? Siempre la mujer, o sea, es la que es madurez y todo demás, depende mucho de la mujer, ¿no? Mantener una familia unida. ¿O será que yo siempre soy la que mando? Debería ser un tema de ambos, ¿cierto? Que ambos estén preparados para ese proceso, para que sea una sociedad realmente adecuada y formalizada de la mejor manera. Exacto, siempre mucha comunicación.
Exactamente, porque no podemos ignorar esos desafíos emocionales que nos lleva a estos procesos de cambio, ¿cierto? Eso va a ser un desafío permanente, ¿cierto? Y que así por muy preparados que estemos, se va a afectar el bienestar general, el desarrollo social entre el grupo familiar y la capacidad para alcanzar ciertas metas, porque a veces podemos sentir que no vamos a ser capaces, que de pronto está muy duro el asunto, ¿cierto? Pero abordar esas dificultades en familia permiten que de manera abierta y honesta el otro conozca en qué me estoy quedando dentro de este grupo familiar, en qué voy como colgadito, ¿cierto? Y se puedan brindar entre familia esos espacios de apoyo, de comprensión, de herramientas como familias migrantes para llevar esas dificultades y construir resiliencia. Eso es súper importante, ¿sí? Porque a veces recargamos a una sola persona. Entonces, esa sola persona, entonces trabaja, saca adelante y hace esto por la familia, está pendiente que todo funcione. Y los otros se sentaron a mirar, pero eso lo hace mi mamá o lo hace mi papá y listo, ¿cierto? Pero somos equipo y estas cosas son importantes hablarlas para mirar que necesitamos apoyarnos entre todos. Y no es malo, perdón doctora, quitarnos esa de la mentalidad esa de los latinos de que el psicólogo voy porque me falta un tornillo. No, señores, por ahí siempre contamos con psicólogos, hay que buscar, hay que decir cuando necesitamos ayuda, oye, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes apoyarme? Hay que buscar el apoyo de profesionales, ¿no? No, y es que, mira, nosotros incluso como profesionales lo hacemos, ¿cierto? Nosotros también tenemos nuestros espacios de salud mental, porque al no reconocer Zule, ¿cierto? Y aquí pues igual Nadia también lo evidencia bastante, es que al reconocer y atender esos desafíos emocionales que nos pone la vida, y en este caso que estamos hablando de la migración, podemos contribuir a que las familias tengan un proceso de adaptación más positivo y exitoso y yo también me fortalezca a nivel individual, porque a veces hay cosas que yo no sé hacer, hay cosas que me acostumbré a hacer, hay cosas que responden a mi historia de vida, hay cosas que responden a unos estilos de crianza, pero mi familia me está invitando a que me repiense en eso que yo traigo a nivel individual para poder trabajar en conjunto y permitir alcanzar el máximo potencial del entorno familiar. ¿Sí? Exacto. Aparte porque no todo el mundo nace para escuchar. Ir al psicólogo es eso, alguien que realmente me escuche, ¿cierto? Hay momentos en que nos sentimos en impases, en callejones de los cuales no podemos salir. Y el hecho de que alguien me escuche y me diga, ve, realmente vos por ahí no vas a salir, pero mira este otro camino y nos abre la visión, nos abre la perspectiva, eso nos ayuda mucho, ¿cierto? O sea, realmente uno va al psicólogo a que lo escuchen. Vuelvo y repito, no todos nacemos para escuchar. Esto es algo que realmente nosotros vamos desarrollando en la práctica clínica. Uno le puede contar al amigo, pero el amigo no siempre te va a decir o te va a decir lo que quieres escuchar, ¿cierto? Y precisamente no se trata de que le digan a uno lo que uno quiere escuchar, sino algo que de verdad nos sirva para salirnos de esos círculos viciosos en los cuales a veces nos metemos. O esos patrones que cargamos, ¿no? De nuestras infancias. También. Entonces, es de valientes también agarrar y decir, necesito ayuda. Yo lo veo así. Quien dice, necesito ayuda, es de valiente. Ese es un valiente que está pidiendo ayuda y hay que ayudarlo. Así es. Ay, qué entonces, precisamente para hablar de esos desafíos y cómo los afrontamos, pues es todo esto que estamos hablando y es importante validar y expresar nuestras emociones, pero no solamente es yo como la persona que lidero nombrarlo y decirlo, ¿cierto? Sino también aprender a escuchar cómo está mi hijo, cómo está mi papá, cómo está mi esposa, cómo están todos los miembros de la familia y empezarles a enseñar que ellos también pueden decir sus emociones, porque a veces cuando somos nosotros los que llevamos la carga,
pues sentimos que nosotros somos los únicos que debemos de hablar y expresarnos, pues porque somos los que estamos trabajando 16, 18 horas para poder sostener a toda la casa y dejamos de lado que las personas que viajaron con nosotros también tienen emociones, también están sintiendo ese rigor de la migración. Entonces es importante enseñarles que vamos a validar todas sus emociones. Mantener la comunicación abierta y honesta es fundamental. Buscar apoyo externo puede marcar la diferencia y es lo que tanto les ha dicho Zulema. Buscar esos espacios de psicología, buscar redes comunitarias que los ayuden a entender qué está pasando con ustedes, porque a veces pasa que yo no sé qué está pasando con mi hijo, yo no sé por qué está tan con esos comportamientos tan extraños, es que desde que viajamos está intenso, está grosero, no hace caso. Bueno, sentémonos a ver qué es lo que realmente está pasando, pero de pronto con una persona que de verdad, vuelvo y lo digo, puede ampliarnos esa mirada de lo que está sucediendo. Y es muy importante este último punto y es no espere que todo se solucione de la noche a la mañana. Cuando hacemos migración pensamos que ya de una vamos a tener todo lo que necesitamos y que vamos a tener una mejor calidad de vida y que vamos a poder ahorrar y que vamos a poder comprar la casa que tenemos allá en nuestro país de origen y creemos que todo se va a solucionar ya. Y eso también pasa cuando estamos en esos enfrentamientos emocionales. Pensamos que ya viajamos y que ya, porque vamos a ver, no sé, la Torre Eiffel, o porque vamos a ver Estados Unidos, o porque vamos a ver Canadá, ya, se nos van a ir todas las emociones negativas y ya, todo se tiene que solucionar y todos tenemos que andar felices. Y no es así. Esto es un proceso. Hay que aprender a desacelerarnos. No, yo pienso que la gran enfermedad de todos nosotros, sobre todo después del COVID, fue que nos aceleramos demasiado y queremos soluciones inmediatas, nos volvimos inmediatistas y eso hace que la incertidumbre aumente, la ansiedad aumente y pensemos que todo se va a anular cuando en realidad lo que tenemos que hacer es respetar el proceso. Exacto, doctora. Gracias. Entonces, pues dentro de eso no podemos desconocer que esto va a ser un material importante para el crecimiento personal, ¿cierto? Una confrontación para transformar muchos asuntos de la vida, pero también una oportunidad para aprender de nueva cultura, ¿cierto? Para aprender un nuevo idioma, para poder ejercitarnos mentalmente en ese aprendizaje de un nuevo idioma, porque eso nos implica, ¿cierto?, a nivel cognitivo unos esfuerzos adicionales, participar en nuevas actividades, a veces nos da miedo y nos da pena, ¿cierto? Y tener que enfrentarse a esos desafíos es enfrentarse a esos miedos, ¿cierto? Y a ese no saber cómo hacerlo, no saber cómo llegar a incluirse en este nuevo espacio. ¿Sí? Entonces lo que nos va a llevar todo esto es que podamos también visualizar, ¿sí? Visualizar que podemos pensar estos espacios como unos espacios donde vamos a, como lo decimos a veces, a sacar lo mejor de nosotros, ¿cierto? A sacar lo mejor de nosotros. Cambia nuestra actitud y vemos las cosas diferentes, ya no nos ahogamos en un vaso de agua. Le buscamos, como dicen las doctoras, conversando con ellas, siempre uno busca una solución. Así es. Donde nosotros quizás ya no la vemos porque estamos nublados. Así es. Bueno, nosotros quisimos dividir como estas herramientas que les vamos a brindar a ustedes para su familia en dos grandes grupos, ¿cierto? Normalmente nosotros viajamos con niños o adolescentes, esposa y en algunos momentos con adultos mayores porque viajamos también con nuestra mamá, nuestro papá, ¿cierto? El suegro, la suegra. Entonces, digamos que a veces ya hemos trabajado mucho cómo manejar el tema con el adulto, ¿cierto? A qué se enfrenta, qué herramientas tienen, pero realmente nunca nos hemos detenido, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, ¿cierto? Con ese niño, con ese adolescente que lo hablábamos ayer, Marcela lo nombraba, es el que finalmente nunca toma la decisión. Nosotros dijimos, vámonos para Canadá, y le dijimos al niño, no le preguntamos nunca, ¿usted quiere? Sino que simplemente
usted se empaca en la maleta, ¿cierto? Pero no es una decisión finalmente y es algo a lo que él se tiene que acomodar. Y en esa acomodación, pues claro, él también sufre. Nosotros pensamos que por ser niños, pues no siente, eso no le presta atención, el adolescente no, ese es un sueño que ellos tienen también, entonces ellos se van acomodando y resulta que no. Ellos también empiezan a sentir una cantidad de cosas, esos cambios empiezan a afectarlos a nivel emocional. Entonces, uno, empiezan los cambios en el entorno familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen que cambiar de amigos, tienen que cambiar de sus lugares que normalmente frecuentaban, también cambia la dinámica familiar, porque entonces si nosotros acá estábamos con una aburrición porque estábamos en una zona de confort, pero no nos gustaba y cuando viajamos como adultos nos llenamos de incertidumbre, obviamente nos van a cambiar también el temperamento, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que de pronto vamos a estar mucho más irritables y esa irritabilidad va a chocar con el proceso del adolescente que también está irritable, va a chocar con el proceso del niño que todo el tiempo está inquieto, va a chocar y va a generar un cambio en esa dinámica familiar que el niño y el adolescente no van a saber manejar porque no saben qué está pasando. Va a haber un cambio cultural, ¿cierto? Claramente el hecho de que yo pase de mi país de origen a otro país, pues me va a choquear porque yo no sé cómo es la gente en Canadá, yo no sé cómo son los niños en Canadá, yo no sé cómo son los adolescentes en Estados Unidos, y eso me va a generar una confrontación con lo que yo estoy viviendo o con lo que yo estoy acostumbrado a vivir. Va a haber una... Nadie, perdóname, sabes también, y que hay un asunto en ese cambio cultural que a veces ni siquiera son solamente personas de Canadá, sino que hay un multiculturalismo en las escuelas en los cuales ya llegan los latinos, donde encontramos niños mexicanos, peruanos, donde encontramos niños de diferentes partes del mundo, que les va a implicar también una flexibilización frente a lo que estoy acostumbrado a hacer, a cómo habla el otro, cómo se relaciona el otro, El ¿cierto? lenguaje, todo, sí. Y que en estos días yo lo nombraba mucho, nosotros como latinos somos muy de apapache, de abrazo, de hola, ¿qué más? Y apenas acabando de conocer, hola, ¿qué más? Y ya uno da un pico, ¿cierto? Aquí en los latinos, ¿cierto? En otras partes no. Es que las culturas son diferentes, doctoras, disculpe, las culturas son totalmente diferentes, no solamente van a encontrar con gente, con latinos, ¿no? O sea, de diferentes, porque podemos hablar todos español, pero a veces nuestro español es totalmente diferente, ¿no? A veces una palabrita que nosotros decimos y, wow, ¿qué está diciendo, no? Imagínense nosotros en adultos, ¿no? Y con los niños también hay ese cambio, ¿no? Y también se encuentran con gente que son de otros países, pues, ¿no? Árabes, de la India, entonces son diferentes sitios, diferentes culturas, ¿no? Entonces ellos cuando salen, todo ellos parece un cambio, es un cambio tremendo en el colegio, pues, ¿no? Así es. La cultura es totalmente diferente, ¿no? A la que quizás nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A quizás que el amigo cuando le hablamos una palabra, no nos entendemos, a pesar de que hablamos español, y imagínense con los niños que hablan y me dicen, ¿qué me está diciendo? No le entiendo. Entonces, ¿no? Es un cambio también para ellos y hay que tener mucha paciencia como padres, mucha paciencia, incluso hasta, como les comento, buscar ayuda, porque hay Así que es. apoyarlos, ¿no? Para dejar un mundo mejor, ¿cómo podemos hacerlo? Dejando también esto acá, pues, ¿no? Eso, curando esas heridas emocionales. Y, Así es. y por eso mismo yo ilusionada 100% de trabajar con personas psicólogas, porque yo lo he vivido como migrante, lo he visto trabajando como voluntaria en Estados Unidos, como le comentaba ya a las doctoras, y lo vuelvo a comentar. Entonces, sí necesitamos los inmigrantes siempre un apoyo emocional, señores, se necesita siempre un apoyo emocional. Y como les digo, es de valientes reconocer necesito. Entonces, Así es. no es malo, no es malo, es todo lo contrario. Te va a ayudar mucho, te va a ayudar a mirar las cosas diferentes y vas a poder crecer, ¿no? Así es, Zuli. Bueno, claramente todo esto que estamos hablando frente al tema que viven los niños, pues va a generar un impacto emocional, que eso puede desencadenar síntomas de enfermedades mentales, depresión, ansiedad, ¿cierto? Una cantidad de sintomatología
que a veces nosotros como que no entendemos como papás qué está pasando y pensamos que son cosas de la rebeldía o son cosas del niño, pero en realidad puede que eso esté generando tanta marcación porque es algo tan fuerte lo que yo estoy viviendo, porque no entiendo nada, no sé cómo manejar nada, no sé cómo afrontar, las habilidades sociales se me acaban porque yo sé cómo relacionarme en Medellín con un paisa, yo sé cómo relacionarme con un colombiano en Bogotá, pero yo no sé cómo relacionarme con un mexicano, con un peruano, con un canadiense, con alguien americano, y se les van agotando las herramientas sociales. Entonces, todo esto va generándole un revoltijo al niño o al adolescente que no van a saber manejar. Aparte Y de que, eso, ay, perdón, hay nadie eso que estás diciendo que me parece súper importante, eso que estás nombrando, y que de eso va a ser fundamental el apoyo emocional, ¿sí? Por eso el estar unidos como familia va a ser tan importante, porque es muy distinto enfrentarme con esta diversidad cultural saliendo de casa con una familia que me escucha, que me entiende, que me reconoce, que me da un abrazo, que me valida mis emociones, y yo ir a este intercambio intercultural y sentir que tengo mi lugar en casa y que esto va a ser toda una aventura de conocer otras cosas, ¿cierto? Y llegar a contar y por eso ese entorno familiar y esto que estamos nombrando acá es tan importante y fundamental para que cada una de las personitas que componen esa familia puedan afrontar esos desafíos. así es. Aparte de todo esto, Marcela y Zulema, pues esto puede desencadenar en que es tan fuerte lo que estamos viviendo como familia que puede haber separación, ¿cierto? Que papá y mamá por tantos desafíos que se están enfrentando y por tantas situaciones que están viviendo digan, no, venga, usted y yo no nos entendemos y tomen la decisión de separarse. Y añadimos entonces otra situación fuerte para al los niños. proceso de migración, ¿cierto? Entonces, realmente son muchos duelos, muchas cosas a las cuales se enfrentan los niños y que nosotros pensamos que ellos están no muy cómodos porque están conociendo otro país y realmente no es así, realmente se están enfrentando a muchos duelos. Exacto, mucha empatía, ¿no? Muchos cambios, para ellos es mucho cambios y tiene razón la doctora porque decíamos, ¿no? Bueno, que nosotros recibimos siempre muchas quejas en latinos y justamente uno les comentó así, un caso de una señora que se estaba separando de su esposo porque no se llevaban bien, entonces ya hubo palabras muy fuertes, hasta golpes y todo eso. Entonces decía que cuando ellos estaban en su país se llevaban muy bien, pero como yo les comentaba, ¿no? Yo creo que esos patrones ya vienen del pasado, ¿no? Por eso mismo venían. Entonces al final, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Son los niños, Así porque ven es. eso, ¿no? Los Así, niños pagan los platos rotos porque ellos ven eso y se dañan, ¿no? Y ellos son como un cristal. así es su lema. Bueno, pero ante todo este caos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer con los niños? Lo primero es la comunicación abierta, ¿cierto? Empezar a hablar con claridad, todos en la familia, cómo estamos, lo que nombrábamos ahorita, qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo, cómo está tu proceso, qué está pasando en el colegio, qué está pasando en la escuela, cómo te estás sintiendo en el transporte, ¿cierto? Porque cosas tan básicas como eso, los niños van enfrentándose a nuevos desafíos que necesitamos saber qué está pasando. Lo segundo, y yo pienso que inclusive debimos de haberlo puesto de primeras, mantener la estabilidad emocional. Lo que yo siento como padre frente al proceso de migración es directamente proporcional a lo que va a sentir mi hijo. Si yo esto se lo vendo como lo más horrible y Dios mío, y nosotros por qué nos vinimos para acá y por qué dejamos Colombia y gas esto y esto es horrible y se le va a volver un caos a ese niño o a ese adolescente, sobre todo al niño. Los niños creen todo lo que nosotros le decimos, papás, y eso es algo que ustedes deben de tener muy claro. Si ustedes viven, y no solamente el proceso de inmigración, hace poquito una mamá migrante me habló porque hace poco el padre murió, entonces la mamá era, y yo como le voy a contar que viajamos a este país y que el papá también acabó de morir en un accidente automovilístico. Dependía de ella cómo el niño lo pudiera asumir, ¿cierto? Era la estabilidad de ella lo que le puede dar estabilidad al niño, pero si ella llega y cuenta esa situación
en nerviosismo, en angustia, en gritos, en un manejo inadecuado, pues claro, el niño lo va a recibir también así y el niño va a asumir esa postura frente a ese evento tan trágico, ¿cierto? Lo mismo pasa con la migración. Si yo le vendo esto como algo que podemos tramitar juntos, que es un proceso de adaptación, que va a ser difícil, pero que de pronto en familia, unidos, y que esto va a llenar a la familia de unión familiar, el niño lo va a tramitar así, el niño va a decir, listo, voy con toda, ¿cierto? Pero si no se lo vendemos de esa forma, nos lo estamos tirando realmente, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes empiecen a entender, papás, que la estabilidad de ustedes es la estabilidad directa de sus hijos. Es lo que ellos recepcionan, ¿no? Exactamente. Exactamente, y que esa estabilidad emocional no quiere decir que no van a haber conflictos, no van a haber problemas, no se va a vivir, por ejemplo, una situación como esta que a veces son las muertes de un ser querido que a veces es se puede hacer más sencillo la resolución de este duelo de la pérdida de un ser querido cuando yo estoy en su velorio, cuando yo logro darme cuenta que realmente falleció, a darme cuenta que a saber que lo tengo que vivir a distancia, que no puedo hacer esos rituales tan importantes que implica un duelo sano, ¿cierto? Entonces, el poder entender estos asuntos y poder tener esa tranquilidad como adulto y esa paz y pedir esa ayuda para hacer una comunicación abierta y asertiva en la relación con mis seres queridos, que también yo estoy sintiendo dolor, que es normal sentir dolor, que es normal llorar, pero que juntos vamos a estar para salir adelante, ayuda a sentir que hay cosas que a pesar de ser dolorosas, porque eso no, la estabilidad emocional no quiere decir que no van a haber problemas, no van a haber situaciones difíciles, pero si logramos hablarlo, si logramos tener una comunicación asertiva, abierta, si logramos escucharnos, si logramos trabajar en equipo, podemos ayudar a recobrar esa estabilidad emocional y poder continuar adelante sin decir con esto que no va a haber momentos difíciles, ¿sí? Pero sí vamos a estar mucho más conscientes de que necesitamos, ¿sí? Sanar y hacernos cargo de eso que está pasando. Así es. Otro punto importante es educar sobre la migración. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué estamos hablando? Esa palabra, ¿por qué la usan? ¿Por qué nos dicen que somos migrantes? ¿Porque acá hay tantos niños latinos? ¿Porque son de otros países? ¿Porque hablan diferente? ¿Porque el canadiense no habla inglés? Yo pensaba que hablaba inglés y habla francés. Todo eso hay que nutrir a nuestros niños de para dónde vamos, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Nosotros simplemente los empacamos a la maleta y nunca más le volvemos a decir qué está pasando. A los niños hay que empezarles a explicar, por ejemplo, en qué va el proceso de papeles legales, ¿cierto? Que es porque en este momento de pronto tenemos que cuidarnos como familia, porque de pronto no estamos todavía legalizados dentro de un país y cuánto se puede demorar y qué es lo que puede estar pasando frente a ese proceso. ¿Qué es el señor que allá en la embajada me va a preguntar cosas? ¿Por qué habla raro, cierto? Y los niños cuando son muy pequeñitos y llegan con esos procesos de migración, dicen, es que yo voy allá a Bogotá y hay un señor que me habla raro, ¿cierto? Porque habla en el español de manera extraña. Entonces es todo eso que el niño tenemos que explicarle para que ellos entiendan y no lo asuman como un proceso horrible, sino como un proceso natural que vamos a vivir juntos todos. Fomentar el contacto con la cultura de origen también es muy importante. Ya estando en el país, pues es importante que ellos empiecen a entender que no vamos a olvidar de dónde venimos, ¿cierto? Entonces el tema de fiestas, de la comida que utilizamos en nuestro país, de nuestros acentos, nuestros modismos, ¿cierto? No perderlo y trabajarlo con el niño para que ellos se sientan cálidos en su casa, sientan que, bueno, listo, yo vivo de pronto algunas cosas afuera cuando estoy en ese proceso intercultural, pero cuando llego a mi casa se siente diferente, se siente el calor de mi hogar, porque entonces realmente me siento que estoy comiéndome una arepita con queso, o siento que puedo celebrar el 20 de julio, que es acá cuando celebramos en Colombia el Día de la Independencia. Entonces es realmente que ellos sientan, bueno, acá sí está mi casa y podemos vivir muchas cosas como familias afuera, pero acá llegamos a nuestro hogar. Y sí, no es que todo va a ser paz y armonía dentro de la casa, pero que a través del diálogo podamos llegar a esos acuerdos donde de verdad se sienta ese calor de hogar.
Y que Nadia, dentro de eso también es, y Zule, pues y Zule que también ha vivido la migración, ¿cierto? De una forma pues como tan clara, es que cuando migramos del país de origen, nos desarraigamos de muchas cosas, o sea, perdemos la raíz, perdemos nuestro lugar de estabilidad, ¿sí? Entonces, implica que yo me quedo como flotando, tratando de volverme a enraizar, ¿cierto? Como haciendo el símil con un árbol. Necesito empezar a poner mis raíces y entre más profundas, más seguras voy a estar, pero para eso es bueno traer un poquito de lo que me construyó a mí, ¿cierto? Y por eso pienso que es tan importante el hablar de poder tener esas tradiciones culturales, pero también familiares. Que aquí celebramos el Día de Amor y Amistad en septiembre. Ya en septiembre y San Valentín también en febrero, ¿cierto? Entonces, como esas cosas que hacemos dentro de nuestra familia, son importantes mantenerlas dentro del contexto familiar. Que celebramos el cumpleaños, generalmente le llevamos el desayuno a la cama al que está cumpliendo años como familia, seguirlo haciendo, porque eso es lo que nos convoca a nosotros y nos recuerda que tenemos un piso por donde caminar, ¿sí? Así es. Ay, no olvidarnos de nuestras raíces. Así es, Zulema. Y siempre con humildad hay que caminar en la vida. Sí, Así doctora. es. Y también cuando llegamos a un nuevo país, también hay que respetar las reglas, hay que ser diferentes, hay que reconstruirnos, ¿no? Venimos a sumar, más no a restar, ¿no, señores? Cuando uno viaja, hay que dejen en alto su país, ¿no? Para que queden bien, porque al final queda bien el país de donde ustedes vienen. Eso que nombra Zulema es muy importante porque de pronto nosotros en nuestros países de origen estamos acostumbrados a un manejo y una forma de la norma, y cuando llegamos a estos lugares que de pronto son más cuadriculados, ¿cierto? Más haciendo hincapié a muchas formas de ver la vida, es importante educar a nuestros hijos en eso. Por eso cuando nombramos educa sobre la migración, es hablar de todo eso, que es llegar nuevamente a ese país o que es llegar a un país nuevo como migrante, y es hablar, por ejemplo, algo también como eso, cómo es el manejo de las normas acá en este país, ¿cierto? No es lo mismo tener un novio en Colombia a los 16 años a tener un novio en Estados Unidos a los 16 años. O sea, todos esos temas son importantes nombrarlos y hablarlos, pero ellos no lo van a saber hasta que nosotros como sus papás no entendamos que tenemos que ponérselos en el mapa, ¿cierto? Exacto. Y una de las partes también muy importantes para hablar con nuestros hijos es modelar la resiliencia. Empezar a entender que lo que malo que nos pasa no es malo, es la forma como nosotros lo asumimos en la vida, ¿cierto? Todas las cosas son como nosotros lo asumamos, y que esto también puede ser parte de un proceso de aprendizaje. Y cuidarse, porque en estos países también existen el bullying, ¿no? Y cuidar a sus niños, ¿no? Así Contra es, esas cosas, ¿no? así es. Sigamos, doctoras. Ok, bueno. Bueno. Bueno, la migración, como lo dije, también nosotras lo pensamos en el modo en que no solamente es con los niños, sino que también puede ser con nuestros suegros, nuestros papás, y ahí estamos hablando ya del adulto mayor. Entonces, ¿cómo viven también los adultos mayores este proceso y qué podemos hacer con ellos, cierto? Primero, los adultos mayores pueden enfrentarse a un proceso de separación de la familia y de su red de apoyo, ¿cierto? Que eso les va a generar un proceso de soledad muy grande, porque entonces si yo estaba acostumbrada a irme a la tienda de la esquina a hablar con la vecina Marujita, pues ya no va a estar Marujita, ¿cierto? Y entonces se van a sentir mal porque Marujita era la que yo le contaba todas mis cosas. Entonces yo allá en Canadá no voy a tener ni la tienda de la esquina, ni voy a tener a Marujita, entonces me voy a sentir sola. Entonces nosotros tenemos que empezar a apoyar esos procesos del adulto mayor, de que ellos sientan ese apoyo emocional, de que tenemos que empezar a vincularlos con grupos, con redes sociales, con estos grupos de pronto de adultos que los pueden llevar a acompañarse, a que entonces no va a estar la tienda, pero de pronto va a estar este otro lugar acá en Canadá que te puede brindar un espacio para que bailes, que te puede brindar un espacio para que te escuchen, ¿cierto? Que puede ser inclusive a veces la iglesia. Entonces son muchas cosas que tenemos que empezar
a llenar al adulto mayor de herramientas para que ellos no empiecen a sentir ese proceso de soledad tan grande. Lo otro también es vincularlo con la familia, ¿cierto? Porque de pronto yo me llevo a mi mamá, ¿cierto? Pero se queda mi hermano acá en Colombia. Entonces, buscar la posibilidad de que ella, con el manejo del celular, pueda tener comunicación con ese otro hijo, ¿cierto? Que no solamente sea aislarlo y entonces nos fuimos del país y ya, perdió la comunicación con toda su familia. No, enseñarle el uso de las tecnologías para que ellos puedan comunicarse mucho más fácil con esa persona que dejaron acá, ¿cierto? Sí, porque ya no tenemos la forma de comunicación con el otro va a variar. Antes estábamos acostumbrados a esa presencialidad y podemos mantener ese contacto y lo debemos mantener el contacto con estas redes de apoyo, pero ya desde otra dinámica, ¿cierto? Ya ahora menos mal estamos hablando de que contamos con la internet, ¿cierto? Que hay diferentes plataformas que nos ayudan a sentirnos mucho más cerca, porque anteriormente era una carta que se demoraba incluso hasta un mes para llegar, ¿cierto? Bueno, ahora es simplemente, mira, te voy a marcar y poder tener ese contacto tan inmediato y tan próximo con el otro, entonces poder hacer esa transformación que ya no es desde la presencialidad, sino que es desde ese contacto permanente con ese otro que ha sido mi apoyo, que ha sido mi escucha y que realmente podemos mantener esos vínculos activos y ese apoyo para poder hacer más fácil el poder incorporarnos a este nuevo entorno. Así es. Así es, doctora. El... Doctora, sorry. Y la Zulema, o sea, aportes muy importantes. Bueno, el otro proceso al que se enfrenta el adulto mayor es la adaptación a un nuevo entorno, ¿cierto? Versus familiarizarse con su nuevo entorno. Realmente eso es la labor de nosotros también, de guiarlos, ayudarlos, caminar con ellos, mostrarles dónde está la iglesia, mostrarles dónde está de pronto el lugar donde pueden ir a buscar ayuda, dónde está el supermercado, dónde pueden ir al médico, qué transportes se usan allá, ¿cierto? O sea, no solamente encerrarlo allá en una habitación y no, yo me voy a trabajar, hay que buscar esos espacios también para que ellos empiecen a familiarizarse con esos espacios, porque realmente a ellos también les da muy duro el proceso de adaptación. Si le da duro a un niño de 5 años, si le da duro a un adulto de 30 años, con mucha mayor razón le va a dar duro a un adulto mayor de 50, 60, 70 años, ¿cierto? Porque su cerebro se está volviendo mucho más rígido. Adaptarse a las nuevas cosas para ellos es mucho más duro porque su cerebro ya no permite tan fácilmente ese proceso de aprendizaje. Cerebralmente les es más duro porque parece una piedra el cerebro. El cerebro de un niño es plastilina, se adapta con facilidad a todos los cambios. En el adulto mayor no pasa eso. Entonces tenemos que ayudar en ese proceso que le va a dar rabia, que va a hacer cascarrabias, que va a estar de mal genio porque ya no encuentra las cosas fácil, que se tiene que poner 1000 buzos para poder salir en Canadá, que en la época de primavera el polen le va a afectar la nariz. O sea, todos esos procesos son difíciles para ellos. Entonces es también que nosotros empezamos a tener esa paciencia para llevarlo a que él empiece a entender cómo es ese nuevo entorno, ¿cierto? Así es, doctoras. Dejemos ahí las que tienen, bueno, los latinos siempre tienen esa manía, a veces algunas, no digo todas, pero están ahí, comadre, pasó esto, comadre, pasó el otro. En vez de estar con la comadre, ahí, señores, dedíquense a los niños que las necesitan, los niños las necesitan. Así es. También es importante entender que el adulto mayor necesita el acceso a la atención médica. Hace poquito en una atención psicológica con una mamá, me decía, no, es que yo quiero que venga la abuelita, pero es que usted sabe que ahora el pretendiente de ellos es el médico, refiriéndose a que realmente para el adulto mayor el médico o la atención médica se vuelve el centro del mundo. O sea, realmente para ellos ir al médico acá en Colombia, por ejemplo, no sé si en otros países pasa, pero acá en Colombia las abuelitas se arreglan para ir al médico y ese día se ponen la mejor ropa y se ponen su perfume y sus joyas, porque yo como me lo voy a ir a presentar al médico mal, no, yo tengo que presentarme bonita, ¿cierto? Entonces se preparan en todo su proceso con su carpetica de papeles para ir a visitar al médico. Entonces, realmente que un adulto mayor llegue a un país sin atención médica y que nosotros como que no nos importe,
primero, pues es un acto de irresponsabilidad porque sabemos que es una persona que está más propensa a sufrir cualquier enfermedad, ¿cierto? Y que deben de tener su proceso médico. Y segundo, pues porque eso también es una conexión para ellos importante. Es lo que les digo, a nivel emocional, la parte médica tiene una profunda eh, eh, importancia para el adulto mayor porque es su forma de conectarse con la vida, de seguir siendo, de seguir estando vivo. Entonces también para ellos se vuelve un tema importante a nivel emocional el hecho de que yo como hijo o yo como persona que migré con el adulto mayor le garantice ese espacio médico. Bueno, ya en otro ley les comento cómo tienen que hacer también para buscar eso, el doctor de familia, porque acá es un doctor de familia, también es otro proceso que se tiene que buscar, el doctor para la familia y también los documentos que necesitan y todo eso, pues, ¿no? Y ay, sí, en Perú también las abuelitas se ponen muy bonitas y coquetas para irse a ver al doctor. Entonces es de latinos hacer eso. Yo creo que sí. ¿Cierto? Bueno, fomentar el contacto con la cultura de origen, al igual que en el niño, que tenemos que garantizar esos espacios de cómo hacemos las cosas, por ejemplo, en Colombia o en Perú. Acá cambia un poquito y es que ellos empiezan a ser de pronto los que pueden fomentar más eso, el abuelito, ¿cierto? Porque entonces el abuelito sabe hacer las empanadas, el abuelito sabe cómo hacer la comida típica de Colombia o de Perú, el abuelito sabe también cómo hacían las novenas antes, a las novenas para el niño Dios, el abuelito sabe quién es el ratón Pérez, entonces el abuelito empieza a ser una parte importante si lo sabemos llevar, que el abuelito se sienta protagónico, ay sí, yo voy a hacer hoy los frijoles para mis nietos, pero si no les dejamos ese espacio protagónico, pues ellos también se les va perdiendo ese espacio y se van sintiendo cada día más en soledad, entonces es importante que empecemos a entender que ellos pueden ser el protagonista de esos espacios para que nuestros hijos se sientan también anclados a ese proceso cultural de nosotros de origen, ¿cierto? Y eso les puede ayudar al quinto punto, que es fomentar la autonomía, es fomentarle al adulto mayor que realmente se sienta que puede hacer todavía cosas, que no solamente va a depender de nosotros, sino que ellos también pueden proponer, pueden hacer cosas, pueden ir a visitar a sus amigos en la iglesia, pueden ir a proponer que van a ir a un baile, pueden ir a mercar, ¿cierto? Pueden hacer una cantidad de cosas que si nosotros los familiarizamos, ellos lo van a ir desarrollando. Ay, qué rico, doctoras. ¿Algo más que agregar? Doctoras, dejen siempre, como les comento, su tic, déjenles consejo a las personitas que nos van a ver. Síganos, por favor, en las redes sociales para que esto siga creciendo, que es algo productivo. Bien que tenemos a dos profesionales, así que aprovechen. Por eso mismo lo estamos haciendo en este espacio. Bueno, doctoras, las dejo. ¿Algo más que decir? Pues Yo dentro, pienso, ya es como con relación también como al cierre un poco del espacio, porque es un espacio que me parece que es muy importante y que realmente ofrece oportunidades para que las personas que están viviendo la migración pues tengan un futuro mucho mejor, ¿cierto? Pues no podemos desconocer que la historia de vida siempre va a presentar desafíos emocionales y que pueden afectar profundamente no solamente a nivel individual, sino también al grupo familiar y que cada uno está batallando su propia historia, ¿cierto? Entonces, que podamos tener en cuenta que las pérdidas que vamos a tener frente a lo cultural, frente a esos seres queridos, o a veces ni siquiera los abuelos se deciden desarraigarse de su lugar y toca hacer todo este proceso que se está nombrando también desde la distancia. Entonces, tener que dejarlos, tener que seguir adelante, va a generar un estrés adicional y una incertidumbre frente a muchas cosas que tenemos que seguir en la soledad, en la ansiedad, en la frustración de la migración. ¿Sí? Entonces, no todo, como lo nombramos, no todo es oscuridad, todo depende del lado de la moneda que queramos mirar. Realmente las familias migrantes también pueden encontrar apoyo y fortaleza y esperanza en la misma comunidad. Hay voluntariados, están las iglesias, ¿cierto? Que siempre van a brindar espacios en los cuales las personas puedan encontrar otras estrategias. Y esto es algo que Zulema pues igual te valoro bastante porque dentro del grupo y dentro de todo la misión de Latinos Unidos en Canadá es eso, no dejar al latino solo, permitirle que el latino pueda encontrar otros caminos, pueda mirar
pueda encontrar apoyo, encontrar fortalezas y pueda mirar su caminar como migrante desde una forma mucho más esperanzadora y desarrollar estrategias para enfrentar esos desafíos. Entonces, esta conferencia que tenemos, pues este espacio en el que estamos, este live en el que estamos, pues nos ayuda a enfrentar como familia este proceso y que realmente hace parte de un trabajo en equipo. Así es, doctora Marcela. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Muchísimas gracias, doctora Nadia. ¿Algo que agregar? Yo pienso que, como lo nombraba Marcela, y por eso pusimos como para finalizar, ¿quieres ser luz o oscuridad para tu familia? ¿Cierto? Es importante que nosotros empecemos a determinar cuál es el papel de nosotros dentro de ese núcleo familiar, ¿cierto? Si nosotros prendemos la luz, todos se van a sentir que pueden prender la luz, pero si nosotros somos los que damos oscuridad, toda nuestra familia se puede ir al barranco. Entonces también depende de cómo nosotros asumamos esa postura dentro de la familia para este proceso del migrante. Sí, y déjense de tantas críticas, están maltratándose entre uno, que es lo que el otro. Somos latinos, hay que apoyarnos, por eso mismo nuestro grupo se llama Latinos Unidos en Canadá. Nosotros hacemos lo mejor de posible, pero no podemos cambiar de algunos patrones que ya vienen cargando algunas personas, ¿no? Menos crítica, menos odio, más amor al mundo, por favor, señores. Sí, tenemos que tener un papel de compasión con el otro frente a la historia que está viviendo el otro y frente a lo que cada uno, como la misión de vida que cada uno vino a cumplir. Nosotros vamos a seguirnos encontrando en este espacio los días jueves, entonces es muy importante que nos puedan acompañar. Nuestra próxima, pues el próximo tema que vamos a abordar va a ser promoviendo el bienestar emocional de los niños migrantes, teniendo en cuenta que esos sujetos pequeños, ¿cierto?, que están en proceso de formación y de crecer, están en un proceso de vida que van a hacer la semilla de lo que más adelante, del adulto que va a tener Canadá en un futuro, ¿cierto? Entonces necesitamos pensar a esos niños y a esos adolescentes desde la forma más humana, pero también más consciente de lo importante que son para ese país, ¿sí? Van a ser seres para la sociedad y necesitan encontrar un entorno protector y un entorno seguro para poder desarrollarse de una forma sana. Exacto, vamos a dejar esas semillitas, vamos a dejar que crezcan bien, hay que fortalecerlas mentalmente para que sumen a la sociedad y también cuando les digan, les den su residencia, porque yo sé que muchos están luchando eso, le van a dar y va a decir, qué bonito, esta gente vino a sumar y por eso le voy a dar. Vienen a sumar, vienen con estas cositas bonitas que son los niños, hay que dejarle lo mejor a los niños, que ellos pueden ser el cambio del mundo. Ay, doctora Marcela, doctora Nadia, muchísimas gracias. No se olviden que el próximo jueves estamos en estos live súper productivos, positivos, de la mano de dos profesionales, la doctora Marcela Bello, la doctora Nadia Meléndez. Ellas son psicólogas, así que señores también pueden buscarlas en sus redes sociales. Invitación súper importante, si les ha gustado el contenido, no se pierdan los siguientes live. Suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que se transmitan los en vivos, eso es súper importante dentro de esta plataforma. Al suscribirse, pues igual van a tener la posibilidad de saber que estamos trabajando en pro de brindar herramientas para que este proceso migratorio sea mucho más sencillo. Igual nosotros estamos aquí también de la mano con Zul en el acompañamiento con migrantes dentro de nuestros procesos a nivel clínico cuando hacemos el acompañamiento de los pacientes. Entonces no olviden hundir el botoncito de suscripción que aparece pues como en la parte inferior de la pantalla y también que nos sigan en las redes sociales que todas que tenemos las tres que estamos acá. Zule, compartamos nuestras redes para que las personas puedan estar al día en las novedades que estamos desarrollando. Ay, sí, por favor. Empezamos con la doctora Nadia. Bueno, ya saben que me pueden buscar en todas partes como psico.nadia del mar, en Instagram, en TikTok y ahora también en YouTube. Exacto.
Bueno, y La me doctora pueden, Marcela. me pueden encontrar en Instagram como Marcela Bello Pareja, al igual en TikTok y en YouTube como Sana tu Ritmo, como Marcela Bello. Entonces, por ahí vamos a estar. Y de verdad que muchísimas gracias por vernos esto live. Muchísimas gracias a todos. Sé que van a aumentar más personitas para sumar. Por favor, esto es todo positivo. Gracias. Y nos pueden encontrar a nosotros como Latinos Unidos en Canadá. Listo, hasta luego. Muchísimas Hasta luego, gracias. muchas gracias. Hasta pronto. Sí, Bye. Hasta Gracias, pronto. doctora Marcela. Bendiciones. Gracias, doctora Nadia. Lo mismo, hasta luego. Bye. Chao, chicos.